pues miren, aquí estoy un poco cansado, sudando. Llevo muy poquita agua tomada, miren, por lo mismo de que hay que administrarse con agua, no llenarse de más, pero sí me encuentro un poco cansado ahorita, así que estoy descansando aquí, miren, estoy sentado. De las cosas que te encuentras acá arriba en la plancha en el Cerro de la Silla, los coatí. Miren cómo andan ahí. Pues bueno, aquí es donde va a iniciar la ruta con destino al Cerro de la Silla, al teleférico. Aquí en el mero centro de la ciudad de Monterrey es donde vamos a agarrar la ruta 223 que nos lleva ahí cerca de las faldas del cerro, así que vamos a esperarlo. Como pueden ver, me acabo de bajar del camión de la ruta 223, así que nos espera una gran subida hacia ese cerrito. Y bueno, como pueden observar, desde aquí empieza la subida hacia las faldas del Cerro de la Silla. Como les decía, nos espera una gran subida. Bueno, creo escucharme un poco sofocado porque ya logré llegar hasta aquí, hasta el Garco. Les voy a mostrar, miren. Aquí son las faldas del Cerro de la Silla, como lo dice ahí. Así que vamos para allá. Miren, vamos a hacer el intento de subir, así que hasta donde Dios nos lo permita, vengo con una gran disposición de subirlo. Inicia el camino, como pueden observar, así es el camino. Es un poco, mejor dicho, bastante rocoso, piedras y tierra, pero vamos a tratarlo de subir con mucho cuidado. Y de las recomendaciones que dan ahí, miren, no tirar basura, así que voy a subir por segunda vez. Y bueno, yo me traje mi 1,5 litros de agua, que lo tiene uno que administrar muy bien durante el camino, aguantar lo más que se pueda. Es la segunda vez que voy a subir, pues ahora sí que le pido permiso al Cerro de la Silla que me deje subir. Le pido a Dios que me cuide y que me permita subir y lograr este objetivo de llegar al teleférico de aquí del Cerro de la Silla. Así que sigamos avanzando. Y pues bueno, otra de las recomendaciones que están aquí, miren, no alimentar a los coatí y llevarse la basura. Y miren, monumento natural del Cerro de la Silla. Es una área natural protegida importante para Nuevo León. Se considera como un gran pulmón en el área, así que sigamos cuidándolo. Dentro de las recomendaciones que le puedo dar es que se paren a descansar un ratito, unos, no sé, 5 minutos, en lo que se les pasa un poco lo bofeado, y de ahí otra vez a darle. Miren cómo estoy sudado, y pues me falta como 1 hora de camino, pero pues aquí vamos. Estamos sacando todas las toxinas del cuerpo, pero pues bueno, vamos a seguir dándole. Miren, ya se empiezan a ver las grandes vistas que te da este cerro, que por cierto hay que tenerle mucho respeto. Tienes que tener una condición física más o menos, porque si no, ahí te vas a quedar atrás. Pero nosotros continuamos dándole, gracias a Dios.
Pues miren, aquí estoy, un poco cansado, sudando, llevo muy poquita agua tomada, miren, por lo mismo de que hay que administrarse con agua, no llenarse de más, pero sí me encuentro un poco cansado ahorita. Así que estoy descansando aquí, miren, estoy sentado sobre la piedra, está un poco caliente, pero sigamos avanzando. Seguimos subiendo. Pero quiero que sepan cuánta paz hay aquí. No hay ruido alguno de la ciudad, ni nada, más que mi resuello cuando respiro. Es lo único que escucho. Así que me voy a poner a descansar aquí. Pues miren, aquí vamos, continuamos en este camino tan rocoso, estrecho, y el sol ya se está ocultando también. Por aquel lado está quedando el sol, pero ya nos falta poco para llegar. Pues miren, ya casi llegamos a la cima. Llevo 2.200 metros subiendo. 2.200 metros. Y hasta la plancha donde vamos son 2.500. Así que ahí vamos bien. Tengo 3/4 partes de mi agua. Solamente me he mojado la boca para no deshidratarme. He llegado. Lo he logrado. Así que voy a desviarme para acá. Para subirme a la parte donde están los fierros. Miren. Este era un antiguo teleférico. Miren. Wow. Wow. Les puedo decir que miren, es por esto que vale la pena venir hasta acá. Miren, es increíble. Miren. Wow.
Y pues bueno, cumplí mi objetivo, subir al teleférico, a la plancha como muchos le llaman, mirar el atardecer, que miren, está bastante hermoso. Ahora pues queda otra misión, que es bajar, así que pues bueno, les voy a tomar unas tomas más, les voy a hacer unas tomas más y va a ser todo. Y pues miren, hoy no hay tanta gente aquí en la plancha. La vez que yo vine había demasiada gente, pero pues esta vez ha sido diferente. Y pues yo traigo el dron aquí en la mano, que voy a echar a volarlo ahorita otra vez. Mire, así que una experiencia más, una de tantas que he tenido aquí en el canal de YouTube. Y pues nada, están para el recuerdo. Y miren los cuatis, algo así se llama, miren. Aquí está, miren. Ellos no hacen nada, ellos vienen por comida. Miren. Pues miren, ustedes también pueden desafiar sus límites. Yo logré subir. Tengo condición obviamente, pero también con fuerza de voluntad se puede lograr. Y pues yo pensé que no iba a llegar tanta gente, pero sí hay gente, miren. Ahí hay unos acostados esperando que caiga más la noche y tratando de descansar un poco también. Pero bueno, así se mira la ciudad. Yo estoy aquí con un pie colgando, miren, así, en esta plancha que ahí se mira. Y para abajo pues está el vacío, como pueden observar. Así que ustedes también pueden desafiar sus límites. De las cosas que te encuentras acá arriba en la plancha, en el Cerro de la Silla, los coatí. Miren cómo andan ahí. Esa luz que ven allá es la antena que se mira desde allá de a nivel de tierra, se puede decir, allá donde está la ciudad. Acá miren, desde allá esa luz, allá pues obviamente es la ciudad. Y acá está la antena, esa antena que logramos mirar desde todos lados de Monterrey, de todos lados de la ciudad de Nuevo León, no nada más Monterrey. Y pues bueno, al fondo está la ciudad, hay gente ahí que viene pues obviamente a hacer ejercicio y también a tomarse su foto, a disfrutar de este atardecer, a disfrutar de la puesta de sol. Y pues bueno, yo ya voy de salida, ya voy a empezar a descender. Fue un gusto volver a venir al Cerro de la Silla. Y miren un cuatí. Así que yo ya voy a empezar a salir aquí. Voy a necesitar la luz del celular, pero también va a verse con la luz de la luna, la luz del anochecer. Así que pues bueno, que todo salga bien y vamos a comenzar el descenso. Primeramente Dios, vamos a estar con bien allá en tierra. Señores, les quiero dar un consejo. Aquí vengo bajando
Y quiero decirles algo, un consejo importante. Igual si quieren ustedes algunas recomendaciones, escríbanme aquí en la caja de los comentarios. Pero quiero decirles que las piedras que brillan, ustedes van a ver, si vienen bajando de noche, van a ver piedras brillosas. Las piedras que brillan no las pisen. Son las recomendaciones que a mí me dieron unos escaladores que conocen. Ay, ya pisé una y me estaba resbalando. Miren como esas brillosas no las pisen. Ahorita voy a lograr quitar el flash. Voy a quitar el flash ahorita y van a ver cómo brillan. Bueno, no se logra ver, está bien oscuro. Pero ustedes en tiempo real o en vivo o viniéndolo a hacer aquí caminando, van a ver que algunas piedras brillan. Entonces esas no deben de pisarlas, traten de evitarlas, porque esas son las que obviamente brillan porque están lisas y pues resbalan. Aquí vamos bajando. Aquí con mi reporte Joaquín, Vamos descendiendo del Cerro de la Silla y al fondo se mira la ciudad. Ya falta menos para llegar a tierra firme. Aquí mi reporte Joaquín, miren cómo se mira la ciudad de aquí. Grandísimo Monterrey, súper grande. Y pues bueno, estoy donde empecé. Ya logré cumplir mi prometido de que era subir al Cerro de la Silla. Y gracias a Dios estoy en nivel tierra. Y pues bueno, voy bajando. Voy descendiendo, voy a ir a donde... Y pues bueno, voy bajando, voy descendiendo, voy a ir a la parada de los autobuses de ruta. Pero quiero decirles algo, quizás se va a escuchar una reverenda tontería, ¿no? Pero no lo considero yo así, mucha gente sí. Así va a pensar. Yo me encomendé a Dios para subir al cerro, a la montaña, y también le pedí permiso al cerro de poder subir, de poder acceder, porque sí es algo extremo. Así que pues bueno, he logrado subir y como pueden ver ya aquí voy bajando. Todavía está un poco alto esta parte de aquí. Y pues bueno, yo ya vengo terminando, vengo llegando. Y pues bueno, yo ya vengo aquí prácticamente donde voy a tomar mi ruta, mi autobús. Pero quiero decirle algo, miren cómo terminé de sudado, sudé como nunca, miren. Pero también quiero decirle algo, que si quieren alguna recomendación sobre cómo subir, espero y me hayan escuchado, ¿no? Les decía que si quieren alguna recomendación de cómo subir, qué llevar o qué hacer o algo así, escríbanme en los comentarios, de que si quieren saber qué llevar, qué subir o qué no llevar o algo así, o qué hacer, escríbanme en la caja de los comentarios. Pues no duden en escribir en la caja de los comentarios alguna recomendación que quieran. Si quieren saber algo sobre qué llevar al cerro, qué no llevar o algo así, o qué hacer días antes, nada más les puedo recomendar que se hidraten bien 1 o 2 días antes, o ese mismo día que tomen bastante agua. Pero si quieren saber más, pues escríbanme en la caja de los comentarios, ahí les voy a estar respondiendo. Y pues bueno, es todo. Así que yo ya voy a tomar mi camión de ruta. Espero les haya agradado el video y bueno, ya se la saben. Nos vemos en el próximo.